Palabra viva. Así que dispongamos el corazón, porque si tenemos un corazón dispuesto, Dios nos va a entregar lo que Él quiere entregarnos. ¿Cuántos han traído un corazón dispuesto para escucharle? Amén. Y así como dice la palabra reiterativamente, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor quiere decir. Amén. Su nombre sea muy glorificado y exaltado, y su pueblo sea edificado para la gloria de su nombre. Amén. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Pues vamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. Que el Señor sea el que ponga cada una de las palabras y que sea Él el que haga fructificar su palabra en sus corazones. Amén. ¿Llegamos ya? Filipenses 4:9 dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén y amén. En esta palabra el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia algo vital, porque Dios no solamente anda buscando tu vida para, por gracia, salvarte, sino que Él tiene un propósito ya desde antes de la fundación del mundo con tu vida. Que tú puedas entender y puedas descubrir cuál es el propósito de Dios en ti, va a ser determinante para que tú puedas vivir conforme a ese propósito y a la voluntad del Señor. Y cuando así sea, entonces no solamente serás hijo, sino que serás un hijo fructífero, plantado en la casa de Jehová, dando frutos para Él, para la gloria y honra de su nombre. ¿Acaso el Señor no nos enseñó diciendo de que el árbol se conoce por sus frutos? Y entonces quiere Dios que tú seas un hijo fructífero. Quisiera que se lo dijeras a tu hermano que está a tu lado y le digas: Dios quiere que tú seas un hijo o una hija fructífera, que dé frutos para Dios, porque el mundo está esperando ver algo diferente. El mundo está esperando a alguien que le pueda transmitir esperanza, alguien que pueda ser luz en medio de las tinieblas, alguien que pueda tener una palabra de gracia, una palabra de virtud, una palabra de consejo, una palabra de aliento, una palabra que inspire a conocer más a Dios. Y ¿sabes algo? Tú eres ese instrumento especial que Dios ha dispuesto para que te dejes usar y seas de bendición a otros. Lo que has recibido de Dios, yo sé que tú has sido muy bendecido de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Dios bendice, pero Dios bendice con propósito, y es para que tú seas de bendición. Y eso que tú has recibido, eso que tú has aprendido, Dios quiere que tú lo entregues. En la misma medida que tú entregas y que tú entregues lo que has recibido, entonces Dios multiplicará en ti eso que inicialmente te dio. Así que nunca escaseará el aceite en tu vasija y nunca faltará pan en tu mesa, porque Él es el que da pan al que come y da semilla al que siembra. O sea, Él va a continuar fluyendo a través de ti en la misma medida que todo lo que tú aprendes lo puedas entregar. El apóstol Pablo le transmite esto a la iglesia de los filipenses y les dice: lo que aprendisteis y todo lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y hay una promesa, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo no sé si tú quieres que el Dios de paz te acompañe todos los días de tu vida y que esa paz de Dios esté sobre ti. ¿Sabes? Porque cuando la paz de Dios está estacionada en un lugar, hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay salvación.
Las vidas son levantadas y son ordenadas conforme al propósito de Dios. Sabe que Dios nos está llevando en este proceso de transicionar. Y nosotros estamos siendo instruidos en este tiempo de a dónde Dios nos quiere llevar. Porque la transición no es más que una transformación, es un cambio. Es un cambio que Dios está operando. Y Dios hace ese cambio, produce ese cambio en tu vida por su palabra. En la misma medida que vas aprendiendo, en la misma medida que vas recibiendo eso de parte de Dios, Dios simplemente te dice lo siguiente, porque Dios te enseña a través de su palabra y nos está a nosotros discipulando con un propósito muy específico y muy especial. Cuando Jesús le entregó a sus discípulos la gran comisión, Él no solamente eligió discípulos, sino que dentro de sus discípulos escogió a 12 para que estuvieran con Él, para enseñarles, para instruirles. Y luego encomendarles lo siguiente: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado es aquel que puede ser llamado discípulo de Cristo. ¿Cuántos se consideran aquí discípulos del Señor? El Señor te está enseñando, el Señor te está formando, porque Él quiere provocar un cambio en tu vida. Hay una obra de transición que está pasando en este tiempo, porque te estás moviendo del lugar de donde estabas. Es tiempo de que las aguas se muevan, de que ya no te conformes con lo que has recibido hasta el momento. Es tiempo de que salgas de ese lugar donde quizás por tiempo te viste muy cómodo en la presencia, en la bendición y disfrutando de las bondades de Dios, pero Dios quiere que te muevas de ahí, porque Él quiere que tú crezcas y Él quiere que tú des de lo que tienes. Por eso entonces Dios nos enseña y nos discipula. ¿Qué es lo que es un discípulo? Un discípulo es simplemente una persona que aprende, una persona que es enseñada en una disciplina. ¿Okay? Es una persona que es adoctrinada, que es enseñada, que es instruida en una disciplina. Y luego esa disciplina entonces la pone por obra, o sea, la ejecuta, la hace, la imparte, la da, la entrega. Eso es lo que es un discípulo. En el caso nuestro, nosotros estamos aprendiendo a ser discípulos de Cristo. Y en ese proceso de discipulado vamos a estar todos los días hasta que Dios complete su obra, pero Él quiere también formar en nosotros. Un día Dios te llamó y Dios te salvó. Pero cuando sucede ese milagro en tu vida, hay una nueva naturaleza que nace. Y esa naturaleza quiere hacerlo de Dios, quiere agradar a Dios, quiere honrar a Dios, pero no sabe, porque es niño. ¿Y qué necesita? Necesita ser instruido, necesita ser formado. Y es por eso que Dios da tanta importancia a que nuestras vidas sean formadas, a que entremos en este proceso de aprender a ser discipulados para entonces Dios luego enviarnos. Hubieron discípulos que caminaron con el Señor, de eso escogió a 12, a los cuales también les llamó los 12 discípulos, pero después les llamó apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron enviados. Así que el Señor en este día quiere decirte a ti que tú eres ese discípulo que Dios quiere enviar, para que vayas y hagas discípulos a las naciones, tal y como dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El discípulo es el que aprende, y hay muchas formas, hay diferentes formas de nosotros aprender, ¿ok? Dentro de todas las formas que tenemos nosotros para aprender, vamos a citar algunas de ellas. Pero tome en cuenta algo, que aquel que no quiere aprender, no va a aprender. Mas aquel que tiene una disposición de ser enseñado, entonces está preparado para aprender. Disponga su corazón para aprender del Señor. Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿con qué expectativa usted viene a la casa de Dios?
Usted viene para aprender algo que el Señor le quiere enseñar. Amén. De seguro que si usted viene con esa expectativa, con ese deseo de aprender al menos una cosa hoy, Dios se lo va a entregar. Y si usted aprende algo hoy, y aprende algo mañana, y aprende algo pasado mañana, y aprende algo cada día, para el propósito de Dios en su vida, ¿qué usted cree que va a pasar con usted? Le hago esta pregunta. ¿Usted cree que va a transicionar? ¿Usted cree que va a cambiar? ¿Sucederá algún cambio en usted? De eso se trata. Dios quiere formarnos para entonces luego enviarnos. Hay varias formas de aprender, ¿ok? Y vamos a ver algunas de esas formas. La primera de ellas, y quiero que me acompañes al libro de Filipenses, capítulo 4, el versículo 11, hasta el versículo 13. Una de las formas que nosotros aprendemos es por las experiencias vividas, por lo que vivimos, por lo que pasa en cada uno de nosotros. Y en Filipenses 4, versículo 11, aquí dice lo siguiente, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pablo aprendió. Dice Pablo aquí, yo he aprendido. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Cuando Pablo dice esto, él está expresando de que él antes no lo sabía. Porque cuando Dios llamó a Pablo, Pablo era una persona que estaba en un lugar social de renombre, con una buena posición económica, con influencia social, con influencia religiosa y con cierto aire de poder. ¿Recuerdan el texto que nos explica que Pablo, cuando perseguía a los cristianos, lo hacía como respirando amenazas de muerte? Quiere decir que estaba muy lleno de sí, de soberbia, de altivez y de mucha autosuficiencia y de poder. Pero ese Pablo, al cual el Señor llamó y que lo tumbó, le hizo un llamado para cumplir a través de él un propósito. Cuando usted lee este texto, usted no está viendo la misma persona. Usted está viendo un Pablo que aprendió. Aprendió a través de los procesos y aprendió a través de la escasez. Lo vivió. Porque él aquí dice, yo sé lo que es tener hambre. Yo sé lo que es tener abundancia. Y por causa de ese proceso en mi vida, Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Si tengo, estoy contento. Si no tengo, también estoy contento. He aprendido y por todo y en todo, dice Pablo, estoy enseñado. Este proceso por el cual el Señor lo llevó, lo hizo aprender a estar agradecido y contento, aún en medio de la escasez. Y eso no se aprende en una universidad, se aprende en el proceso del discipulado y de la enseñanza por una experiencia vivida. Entonces, esta es una forma de aprender. Aprendes por lo que te pasa. Aprendes por cada uno de los procesos por los que Dios te lleva. Pero aprendes y pasas el proceso cuando entiendes el propósito del proceso.
Y luego de haber pasado el proceso, entonces puede decir, como dice Pablo, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Si tengo, estoy contento. Si no tengo, también estoy contento. Porque en todo y por todo estoy enseñado. El Señor le enseñó a Pablo por medio de la escasez a estar contento y agradecido. Amén. Entonces una vivencia, una experiencia humana nos enseña. Las experiencias de la vida nos enseñan. Las cosas que nos pasan en la vida nos enseñan. ¿Ok? Cada vez que te das un golpe en la vida, entonces tienes la oportunidad o de quedarte llorando o de levantar el pie y seguir caminando habiendo aprendido de ese golpe de la vida. Amén. Se aprende con las experiencias. Vamos a ver a otro de nuestros amados apóstoles que nos enseña también a través de una experiencia. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5, al versículo 5 y versículo 6. Y en este momento vamos a hablar de nuestro querido Pedro. Bien, ¿cuántos conocen a Pedro? Ese que era tan espontáneo y que era tan decidido. Pedro aprendió. Y en una ocasión, dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red y se rompía. El Señor está a la orilla y está predicando, pero ve la barca y ve a los pescadores que habían pasado la noche completa pescando. Lo único que en esta ocasión ellos estaban lavando sus redes. Y estaban lavando las redes, pero las redes estaban vacías. Se habían pasado toda una noche pescando. Usted sabe que Pedro era pescador, tenía experiencia. Sabía cómo hacerlo, porque ese era su oficio. Él era bueno en su oficio, pescando. Pero aunque tú seas bueno en algo, en algún área de tu vida, hay algún momento donde las cosas no te van a salir bien. Donde puede ser que fracases. Y Pedro había fracasado. Esa noche había trabajado mucho, pero no había hecho absolutamente nada. Lo que quiere decir que aún con los fracasos de la vida, Dios te enseña. Pero mira lo que sucedió ahí. Desde su autosuficiencia, Pedro pasó a la dependencia. Y le dije, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos conseguido. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro pasó de su conocimiento y de su suficiencia por el proceso del fracaso, para después ya no depender de él y hacerlo en el nombre del Señor, para entonces ver el éxito. ¿Acaso usted cree que esa experiencia no le enseñó algo a Pedro? ¿Acaso que haber tenido esa vivencia de ver esto? Oye, pero nos pasamos la noche entera y no encontramos nada. Y solamente porque Jesús me dijo, tira la red, sucede este milagro. Y dice que la red se rompía de tantos peces. Esta experiencia transformó la vida de Pedro. Cuando esto sucedió, Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi barca. Y el Señor entonces le llamó, dijo, ven, y entonces vas a ser pescadores de hombres. Esa vivencia, esa experiencia, creo que quedó marcada en la vida de Pedro. Y vivir algo, experimentar algo, nos enseña muchas cosas.
nos enseña a depender de Dios. Pedro pasó del fracaso a tener éxito por cuanto dependió del Señor. Amén. ¿Ven cómo se aprende a través de las vivencias? Es una forma de aprender. ¿Ok? Pero quiero que vayamos a ver este ejemplo también en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8, para que veamos también la importancia que tiene para nosotros aprender. Y que veamos este ejemplo ahora en Jesús. Y dice la palabra en Hebreos 5, 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús aprendió. ¿Cómo aprendió el Señor? ¿Cómo aprendió el Señor? Por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice la palabra, y siendo hijo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios aún mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y entonces esto vino a ser, y por esto vino a ser perfeccionado, dándonos a nosotros ya el testimonio y regalándonos la eterna salvación. Así que nosotros vemos de que hay muchas formas de aprender, pero una de ellas, y quizás la que se quede más impregnada en nosotros, son aquellas que aprendemos en nuestras propias experiencias de vida. Eso que vivimos nos enseña y a través de ello podemos aprender. Y aunque usted no lo sepa y aunque usted no lo crea, por medio de eso usted está siendo discipulado. ¿Ok? Porque usted es un discípulo del Señor. Bien, esa es la primera forma de aprender. La segunda forma de aprender es a través de lo que usted oye. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 45. Juan 6, 45. Dice la palabra del Señor: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, entonces viene a Jesús. Nadie viene a Jesús si el Padre no le trae. Nadie responde el llamado de Dios si no oye la voz de Dios. Nadie se acerca si no escucha, si no oye el llamado. Y es lo que dice aquí. Así que todo aquel que oyó y aprendió de él, viene a él. Es por eso que la palabra nos dice a nosotros: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Dios está hablando en este tiempo. Y somos bienaventurados en el tiempo en el que estamos, que Dios está hablando. Porque habrá un tiempo donde ya no hablará más. Y estamos a tiempo de escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, una forma de aprender es oír. Muy bien. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Aquí veremos también de cómo también aprendemos nosotros oyendo. Dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue que recibisteis el Espíritu? ¿Fue por las obras o fue por el oír? Quiere decir que por el oír aprendemos y recibimos las dádivas de Dios, la bendición de Dios. Y en este caso, la mayor de ellas, el Espíritu Santo. Viene por el oír con fe. El oír, por el oír nosotros aprendemos. Así que todo aquel que tenga oídos para oír, que oiga y que atienda. El Señor nos está enseñando sobre esto, sobre la importancia en el discipulado que tiene para nosotros oír y estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Porque de una u otra forma Dios está hablando y utiliza diferentes instrumentos para hablarnos y para guiarnos, para orientarnos. Pero
Los oídos que Dios nos ha dado, que nos ha dado dos, no son solamente para enganchar los lentes, o no es para que las damas se pongan un arete. Es más para que nosotros tengamos oídos para oír lo que Dios está diciendo. Amén. Así que oyendo nosotros aprendemos de lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Una tercera forma de aprender es a través de lo que nosotros vemos. ¿Okay? Ustedes ven que al utilizar los sentidos nosotros tenemos la bendición de poder aprender. Aprendemos por lo que vivimos, aprendemos por lo que oímos y aprendemos por lo que vemos. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso que nosotros hemos recibido, por lo que hemos visto, a través de los diferentes instrumentos que Dios usa para bendecir nuestras vidas, para edificar nuestras vidas. Lo que vemos, eso también nos enseña. Hay personas que enseñan aún sin hablar. Hay personas que ministran aún sin decir una sola palabra. Porque en su comportamiento, en su forma de vida, están enseñando a otros. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos discipulados para que a través de lo que nosotros podemos mostrar a otros, también otros puedan aprender del Señor. Porque Pablo decía, es que lo que yo quiero que ustedes sean, lo que ustedes han visto de mí en Dios es lo que yo quiero que ustedes hagan. Lo que ustedes han aprendido de Dios a través de mí, háganlo, vayan y háganlo. Lo que hemos visto también a través de la vista, nosotros aprendemos muchas cosas. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y veamos este texto aquí que nos dice lo siguiente. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también así el Hijo igualmente. Cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde, tanto tiempo he estado con ustedes y tú dices, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo que nosotros vemos, eso hacemos. Dice aquí, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Por eso es tan importante, mis amados, nosotros saber de que de una forma u otra nosotros estamos enseñando a otras personas. Porque tus hijos no van a hacer lo que tú dices. Tus hijos van a hacer lo que te ven hacer. Lo que ellos ven es lo que van a aprender. Por eso es importante saber nosotros que tenemos que tener conciencia de que las palabras pueden convencer a alguien. Pero definitivamente el ejemplo va a arrastrar. Y tenemos que tener en cuenta esto. Por eso es que como hijos de Dios tenemos que representarle bien en la tierra. ¿Tú sabes por qué?
Porque como hijos de Dios, lo que los otros ven fuera es lo que le va a decir a ellos si ellos van a ir al Padre. El testimonio de lo que ven en nosotros. ¿Qué están viendo los demás en ti? ¿Están viendo a un hijo de Dios? ¿Están viendo a un cristiano? ¿Estás representando al Padre? Porque eso que están viendo en ti será aquello que va a hacer que otros también quieran conocer al Padre. Amén. Ustedes ven que hay muchas formas de aprender. Y hoy solamente he querido que veamos, o el Señor ha querido que nosotros veamos estas tres formas de aprender. Número 1, por las experiencias de la vida, lo vivido. Eso nos enseña, de eso aprendemos. Número 2, aprendemos por lo que oímos. Cada vez que usted viene a la iglesia o entra a un discipulado o escucha la palabra expuesta, yo sé que usted aprende muchas cosas. ¿Ok? Y eso que usted aprende cuando usted viene a la iglesia es para su propio bien, porque usted está siendo edificado, usted está siendo ministrado, usted está siendo discipulado. Un discípulo es aquel que aprende, que es enseñado en una doctrina, en una disciplina. ¿Ok? Y por eso que usted oye, también su fe se fortalece. Por eso nos dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, por lo que usted oye, usted aprende. Pero también por lo que usted ve, usted aprende. Cuando usted ve un buen ejemplo, usted puede aprender del buen ejemplo. Pero también cuando ve un mal ejemplo, también puede aprender de un mal ejemplo. Son las diferentes formas de cómo nosotros aprendemos. Ahora, Dios nos está enseñando a nosotros. Y está muy bien que estemos nosotros siendo discipulados y enseñados de parte de Dios. Yo no sé si usted siente que Dios le está enseñando algo. Amén. Porque cada vez que usted viene a la casa de Dios, usted aprende algo nuevo. Usted está siendo discipulado, usted está siendo instruido a través de la palabra de Dios y a través de los diferentes pastores, instrumentos que Dios utiliza para enseñarnos la palabra de Dios. Ellas son las que nos forman. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y ella es la que transforma nuestra vida. Ella es la que produce en nosotros esa transición, ese cambio. Por eso tenemos que ser discipulados, porque nadie puede ir sin antes aprender. Puedes tener un buen deseo, pero si no sabes cómo hacerlo, ¿cómo lo vas a hacer? Y esa es la importancia del discipulado. Ahora, todo lo que hasta este día tú has aprendido tiene un valor. Todo lo que en este día estás aprendiendo tiene un valor. Y todo lo que vas a aprender a partir de hoy, mañana, pasado, en lo que falte, también tiene un valor. Ahora, eso también cobra un valor aún mayor cuando no solamente de lo que has aprendido puedes ser un hacedor. Esto es lo que completa en nosotros lo que Dios quiere en nuestras vidas. No solamente que aprendamos, sino también que nosotros hagamos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo un oidor olvidadizo, sino más bien un hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Y aquí está la clave. En el discipulado esta es la clave. Es que no solamente aprendas, sino también que lo puedas aplicar. Que lo lleves a la práctica. Que lo puedas vivir.
Y eso es lo que Dios quiere de ti. Que continúes aprendiendo, que continúes siendo discipulado, pero eso que aprendas lo puedas hacer y lo puedas obedecer. Amén. Sabes que en toda esta palabra, la palabra de hacer, me llamó la atención y quiero compartirte algo en esta enseñanza. Quiero que vayamos y veamos algunos textos bíblicos de algo que llamó mi atención y que no lo había visto antes, pero quiero compartirlo contigo. ¿Estás listo? Vamos al libro de Isaías capítulo 44, versículo 22. Dice así, Isaías 44:2. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Mire cómo está la palabra, dice, así dice Jehová. Y luego dice, hacedor tuyo. ¿Usted está viendo cómo está escrita la palabra hacedor? ¿Lo está viendo? Tiene una H mayúscula. Y cuando vemos esto, quiere decir que se trata de un nombre. Es un nombre. Hacedor tuyo. Quiere decir que tu Dios es hacedor tuyo. Con la H mayúscula. Vamos a ver otro texto donde sale así también, Isaías 17, versículo 7. Dice, y en aquel día el nombre, mirará el hombre y a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Cómo está la palabra hacedor aquí? En mayúscula. Vamos al libro de Isaías, ahí mismo, capítulo 54, versículo 5. Dice así, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, y el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Amén. ¿Lo habías visto esto antes? Tú sabías que Dios era tu hacedor, pero yo no lo había visto así, escrito con letra mayúscula, dándole una importancia capital a lo que es Dios en nuestras vidas. Es que Él nunca te va a pedir algo a ti que Él no sea. Él nunca te va a pedir algo a ti que Él no lo haya hecho primero. Él es hacedor. Su nombre es hacedor. Por lo tanto, Él quiere que no seas tan solamente un oidor, sino que seas un hacedor de la obra. Todo lo aprendido, todo lo recibido, todo lo que ha sido instruido, Dios en este día nos recuerda que eso tiene poder cuando nosotros podemos ir y hacerlo. Y hacer la obra. Amén. Eso es lo que Dios en este día nos quiere enseñar. Y volvemos al texto con el cual empezamos este mensaje. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Dale aplauso al Señor. Nosotros vemos en este texto que el apóstol Pablo nos entrega y le entrega a la iglesia de los filipenses
acerca de su vida. Pablo pudo decir y hablarles con toda la confianza y con toda la autoridad y decirles a ellos lo que ustedes aprendieron, todo lo que ustedes fueron enseñados a través de mi presencia, a través de las cartas, todo lo que han aprendido. Y no solamente lo que aprendieron, sino lo que recibieron. Y lo que recibieron por testimonio. Y lo que recibieron por experiencia. Y lo que recibieron por vivencia. Y no solamente eso, sino aquellas cosas que ustedes oyeron. Aquellas palabras que le fueron entregadas para su aprendizaje. Y no solamente lo que oyeron, sino también lo que vieron. Lo que ustedes vieron en mí, le dice Pablo. Le dice, esto haced. Esto haced. Para alguien poder transmitir esto, debe sentirse muy seguro de la obra de Dios en él. Pero asimismo, como Pablo también le decía a la iglesia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. En su vida, Él quería transmitir y decirle a cada uno de los discípulos, decirle, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque las personas van a ver a Cristo a través de ti. Tú eres el representante, el que has de mostrar, el de que has de inspirar, el que has de motivar a otros también a conocer al Señor por eso que haces. Así que todo lo que aprendiste, todo lo que oíste, todo lo que recibiste, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale aplauso al Señor y puede ponerte de pie. Y aquí, entonces, es que viene esta reflexión, porque el pastor Luis, en el momento que estuvo orando por mí para entregar la palabra, él dijo esto: Señor, que todos los que escuchemos la palabra en este día, no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Amén. Esto es lo que Dios quiere, que tú seas un hacedor. Y Él promete que Él va a estar contigo. Y el Dios de paz estará contigo donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús. Amén. No queremos cerrar este espacio sin antes darle la oportunidad a aquellos que nos visitan en esta mañana por primera vez, o aquellos también que están a través de los medios, que todavía no han recibido el regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Hoy, en la tradición, se celebra la resurrección de Cristo, pero es algo que nosotros entendemos que celebramos todos los días, porque Cristo Jesús vino y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y a aquellos que les reciben, dice la palabra, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Si en este día quizás tú no has confesado y no le has dicho, sí Señor, yo te recibo hoy en mi corazón para hacerte mi Señor y Salvador, entonces quiero darte la oportunidad de que en este momento lo puedas hacer. Hay alguien en este lugar que quiere hoy recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y que me levante su mano y que me dé una señal de que quiere recibir hoy ese regalo de vida que está en Cristo Jesús. Alguien que esté presente, que quiera decirle, sí Señor, yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Si me das una señal, puedo orar contigo para que tú también puedas confesar al autor de la vida. Si no, lo puedes hacer ahí donde tú te encuentras. Yo sé que hay personas a través de los medios que están viendo esta transmisión
que también tienen la oportunidad en este momento de decirle al Señor Jesús que venga a su corazón. Por eso quiero hacer una oración contigo en este momento, para que tú la digas si lo crees de todo tu corazón y recibas a Cristo como Señor y Salvador. Di conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias en este día, porque me revelas que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí para perdonar mis pecados. Yo te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a caminar contigo todos los días hasta el día final. Gracias, Señor, porque hoy declaro que soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle el aplauso al Señor. Amén. Amén, amén. recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano.
Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.